Desde entonces se conoce que los mayas veneraban y respetaban mucho lo que era el cacao. Buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a One Podcast. Estamos de regreso hoy con Roberto Madrid. Mucho gusto, Roberto. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación a participar en One Podcast. Es un honor estar acá. Esta vez vamos a hablar sobre el tema del cacao, todos los orígenes, mitos y muchas cosas que son curiosas. Y la importancia de esto radica más que todo en la fabricación de chocolate. Pero para poder empezar hablando sobre este tema del cacao, me gustaría saber sobre la parte geográfica, dónde fue que inició primeramente la parte del cacao. Bueno, sí, creo que es un tema bastante interesante, la verdad, de poder compartir con la población. Muy poco o quizás nada sabemos de cacao, teniendo casi aquí en Honduras el origen de lo que es el cacao. Y me parece que es muy interesante que hayas tomado el tema para poderlo compartir, para conocer un poco más sobre un rubro que pertenece a Honduras y que debemos de sentirnos muy orgullosos al momento de hablar de cacao. Podemos hablar de muchos otros temas, del café, por ejemplo, que tiene un punto muy importante a nivel internacional, pero el cacao creo que es algo que debemos de resaltar. Geográficamente se conoce que el cacao proviene de la región mesoamericana, especialmente o específicamente de Honduras. Hay algunos estudios que se está revelando de que el origen del cacao pues pertenece a nuestro país, y algunos de los escritos mayas que relatan o cuentan un poco sobre la historia del cacao son más extensos en Copán Ruinas. Incluso si hacemos una visita a lo que son los templos mayas en Copán, podemos ver que algunas estelas, algunas vasijas tienen algunos glifos sobre el cacao. Entonces podemos estar casi seguros de que el origen del cacao geográficamente proviene de Honduras, especialmente de la región occidental. Y los mayas serían una de las civilizaciones antiguas que fueron las primeras en consumir cacao, entonces. Exactamente, tanto consumirlo como venerarlo, y no era una producción masiva como tal vez se hace ahora, que podría ser una producción extensiva como maíz o otros productos, sino que era un producto que era más bien esparcido tal vez por los monos o las mismas guacamayas que llegaban a consumir el producto, se llevaban algunas semillas y estas se iban regando en la población, pero era considerado un árbol sagrado, un fruto sagrado para los mayas. Y cuando se introdujo en Europa, ¿qué se podría decir de eso? ¿Cómo fue recibido el cacao en Europa? Creo que esa fue una de las mayores sorpresas también, que cuando Europa pues, reconoce América, se da cuenta de la existencia de este producto que era totalmente nuevo para ellos, que no es como el chocolate que lo conocemos ahora, sino que fueron transformándolo, pero comenzaron a degustar y conocer la semilla del cacao. Y dentro de las variedades del cacao existen algunos sabores únicos que se pueden conocer. Existen, por así decirlo, 3 grandes agrupaciones de variedades de cacao. Está el criollo, el trinitario y el forastero. El criollo es el que es nativo de la región. Incluso hay precios para poder encontrar o vender, comercializar lo que es el cacao. El que es criollo es el que tiene más alto valor. La semilla es un poco más pequeña y es color blanca por dentro. O sea, no podrías imaginarte que de una semilla blanca va a salir un producto color café como es el chocolate. Pero el criollo es el que es más autóctono. Está el trinitario, que es una variedad que se fue desarrollando a partir de lo que es el criollo, y es prácticamente el que más se produce a nivel latinoamericano. Y el forastero, que es aquella variedad que se fue llevada a partir de las variedades americanas a otros continentes como África. Y existen diferentes tipos de chocolate. Por ejemplo, está el claro o el blanco y el chocolate de leche oscuro. ¿Y la diferencia entre ellos cuál es? Bueno, sí, existe una gran variedad, ¿verdad? Pero las más grandes agrupaciones son 3, que sería el chocolate blanco, el chocolate con leche y los chocolates oscuros. Hablando de chocolates como tal, no barras de dulce, que una barra de dulce son aquellas que ya tienen otros aditivos, ya sea maní o otras gomas, etc. Pero como chocolate solo existen esos 3 grandes grupos. Hay un cuarto que creo que lo vamos a hablar más adelante, que es bastante novedoso, pero las diferencias son el contenido que se tiene de cacao, azúcar o leche. El chocolate oscuro no tiene más que tal vez una cantidad de azúcar. Chocolate con leche, obviamente estamos utilizando una cobertura de chocolate oscuro, se le agrega la leche, y aquí viene el interrogante: ¿de dónde sale el chocolate blanco? Si el color del cacao es café, entonces tenemos el chocolate blanco también. Y hablando sobre la producción o también ya el producto procesado, ¿qué factores afectan a la calidad del chocolate?
Esa es una muy buena pregunta. Yo vengo de una fábrica de chocolate donde nos enfrentamos a muchos retos. Uno de ellos era, por ejemplo, lo del clima, el factor de la temperatura, muchos factores también de la maquinaria que pueden llegar a afectar, pero principalmente viene desde la producción primaria, desde lo que es la finca, que es como el primer objetivo, es tratar bien, cosechar bien y darle un proceso muy importante que se llama el fermentado. Honduras produce únicamente cacao fino de aroma y sabor, que ese es no solamente por la variedad, sino también es ese proceso de fermentación que se lleva aproximadamente unos 12 a 15 días y luego lo pasamos a transformación. Entonces ese es un punto muy crítico en el desarrollo de aroma, de sabor y de una calidad muy exquisita del chocolate. Y yo creo que eso también influye con el tema del clima, las temperaturas y demás, que tal vez más adelante podemos hablar. Pero me gustaría hacer una pregunta, yo creo que va a ser la más difícil de contestar de todo el podcast y es, ¿cuántas semillas de cacao se necesitan para fabricar una barra de chocolate? Sí, bueno, sería complicado decir cuántas semillas, pero vamos a decir que una bellota anda aproximadamente entre 30 a 35 semillas de cacao. Dependiendo la consistencia, dependiendo los procesos, podemos llegar a sacar unas 3 a 5 barras de chocolate dependiendo del contenido. Cuando hablamos de barra de chocolate, podemos hablar de una barra de chocolate con leche que tiene un porcentaje aproximadamente del 50%, pero si hablamos de una barra del 70%, significa que el 70% es licor de cacao o cobertura de chocolate al 100%, lo cual se llevaría un buen porcentaje de las semillas. Pero sí, se necesitaría hacer como un estudio muy incisivo para poder medir la cantidad de semillas. Un dato importante con las semillas es que depende de la variedad de la misma semilla. Ya puede ser una criollada o una trinitaria. Y dentro de ellas existen otras variedades como el indio rojo amelonado, etc. Entonces la cantidad de semillas por bellota y el tamaño de la semilla hasta la película de la cáscara de la semilla varía. Entonces, dependiendo de qué tipo de fruto vas a cosechar, pues también es la cantidad de semillas. Y dentro de los beneficios para la salud, el consumo del chocolate también se puede relacionar con los mitos, porque muchas personas dicen que consumir mucho chocolate puede generar acné o puede generar un azúcar alta, entre otras cosas, pero se podría considerar algunos beneficios dentro del consumo moderado de chocolate. Deberíamos primero que separar dos cosas, lo que es la barra de chocolate y la barra de dulce. La barra de dulce puede contener un 50% de azúcares o grasas saturadas, que son las grasas dañinas, que es lo que produce el acné, es lo que produce enfermedades basadas en el alto consumo de grasas. Muchas barras de dulce, que son conocidas como barras de chocolate, tienen a veces un contenido de 15, de 12, de 7, hasta de 3% de licor de cacao. Todo lo demás va a ser azúcar. Entonces, esas barras sí pueden ocasionar cierto daño por su alto contenido de azúcar y de grasas. Cuando hablamos de una barra de chocolate, que es un chocolate puro, un chocolate artesanal, estamos hablando de un chocolate que tiene un 70%, su contenido de grasa es únicamente la grasa natural del cacao, la cual, si ustedes pueden recordar, cuando salía fuego en la boca o alguna herida, se colocaba la manteca de cacao y uno compraba la barrita de manteca de cacao porque es medicinal, tiene muchas buenas propiedades. Incluso para las mujeres se utilizan productos de cosméticos, cuidado de la piel, cuidado del cabello, y ven en sus etiquetas, que eso es algo que sí se debe de hacer al consumir un producto, ya sea cosmético o un producto alimenticio, es leer. No tenemos esa costumbre de leer las etiquetas, y el contenido del cacao, de manteca de cacao, sí tiene muchas propiedades para ese tipo de beneficios. Entonces hay que saber leer las etiquetas y definir qué es una manteca de cacao natural y la que es manteca vegetal. Y esto del tema de la salud también, el cacao se va influenciado también con los beneficios como ser el cuidado de la piel, prácticamente cuestiones cosméticas, ¿verdad? Que es para poder ayudar a las personas a no presentar problemas estomacales, problemas gastrointestinales, tenía entendido según lo que leí en un artículo, y eso pues ayuda prácticamente al consumo moderado, va a tener un beneficio, porque también si es un consumo excesivo, creo que sea como sea, por muy medicinal que presente, que parezca, va a ser dañino para el organismo. Sí, exacto. En realidad todo exceso es dañino, eso ya lo conocemos. Pero sí hay muchos
buenos usos de lo que es el chocolate, especialmente la manteca de cacao, como mencionábamos. Muchos de los productos cosméticos utilizan a veces un porcentaje bastante bajo de la manteca de cacao por razones como el precio, por ejemplo. Tiene un costo bastante alto y eso lo sustituyen con otras grasas que son más bajo costo, pero que esas sí son más dañinas. Y para poder comercializar este producto como chocolate, o sea, cacao ya procesado, ¿existen ferias aquí en Honduras donde se pueda ir a degustar o ver este producto? Sí, sí han realizado algunos eventos. En el lago de Yohoa creo que hace un par de meses, casi un año, se realizó lo que era un Salón del Chocolate, el evento más grande o más importante a nivel mundial del chocolate, así se llama. Salón de Chocolate normalmente se lleva en París, Francia, donde se lleva todos los cacaos a participar a nivel mundial y participan en lo que es las premiaciones. Entonces, Honduras ya ha participado. Como país hemos estado hasta en los primeros 5 lugares de los mejores cacaos a nivel mundial y el chocolate también. Entonces, son competencias internacionales bastante grandes. Países como Italia, como Holanda también le apuesta mucho a lo que es promocionar los cacaos y los chocolates de Honduras por varias razones. Primero es esa tradición maya que se conoce como el antepasado que trae el producto, pero también la calidad. Y eso nos ha llevado también a conocer un poco más sobre la industrialización del producto y no quedarnos solo como una pequeña empresita que tiene una conchadora de 10 libras, y sino que también a industrializarnos más. Bueno, al final ayuda, ¿verdad?, al desarrollo endógeno, porque está esta empresa que está aquí cerca de la entrada de Copán que fabrica chocolate y sin duda alguna pues eso va a impulsar la economía local y al final de cuentas pues eso es una economía nacional que beneficia a muchas personas, muchas fuentes de empleo y demás. Pero hablando siempre sobre el tema del chocolate, vamos a ver algunas contradicciones, se podrían decir, porque conocemos chocolates importados y también el que nosotros, se podría decir, estamos exportando a través de esta empresa. Pero entonces, no todos los chocolates son dañinos, o existe una diferencia entre esos chocolates que, para evitar decir el nombre, conocemos muchos que eso sí probablemente sí generen acné, sí generen índices de azúcar alto. Sí, exacto. Todo depende, como le digo, la cantidad de azúcares y grasas saturadas que contienen los productos. Pero, ¿y el procesamiento, así en breves palabras, de una barra de chocolate artesanal, cuál sería? Sí existe un procesamiento artesanal bastante básico. Vamos a mencionar algo. A diferencia del café, que usted conoce, el café se tuesta y se muele y se le coloca agua caliente y extrae. En el cacao no. El cacao, la misma semilla, usted la coloca en el molino, puede ser en una molienda, pero la mayor parte de la empresa artesanal tiene una máquina que se llama conchadora. Esta máquina tiene unas piedras también que genera fricción, cierta calor, y está moliendo la semilla. Usted coloca la semilla tostada en esta máquina y esta empieza a girar y la produce prácticamente en líquido después de una cantidad de horas, y tiene que buscar una contextura totalmente firme que se tiene que estar midiendo con un aparato para medir las micras, que sería el tamaño de las partículas del chocolate, hasta llegar a una contextura total. Entonces, lo primero que se hace es lo básico: cosecha el cacao, normalmente lo fermenta, lo seca. También es un proceso bastante lento. La fermentación puede llegar a tomar de 5 a 7 días, depende cómo esté la temperatura, alcanzando diferentes curvas de temperatura. Se van haciendo volteos para que sea una masa bien homogénea. Recuerde que el calor tiene un punto de iniciación y ese se va expandiendo. Luego lo está secando también, dura aproximadamente 5 o 7 días, depende del sol, y lo va exponiendo gradualmente. No lo puede secar de un solo. Como el café, que usted lo puede secar directo al sol o en máquina. El cacao va primer día 1 hora, 2 días, 2 horas el siguiente día, y así sucesivamente. Posterior a eso lo tuesta, le quita la cascarilla también con una máquina. Se puede hacer a mano, pero es un proceso que lleva mucho tiempo. De ahí únicamente lo mete en la conchadora que le estaba explicando hace un momento y hace el proceso de temperado. Ahí viene el moldeo y ya tiene su barra artesanal lista. Es bastante interesante porque es un procesamiento totalmente diferente a cualquier otro grano, por ejemplo el café, que es algo totalmente diferente, ¿va? Pero tengo una curiosidad bastante grande y creo que muchas personas se van a sentir identificados con ella, y es: ¿cuál es la relación del cacao con los mayas? Ok, sí, creo que esa es una muy buena pregunta porque es parte de nuestra tradición. Como hondureños creo que tenemos que resaltar mucho nuestra herencia maya y sentirnos orgullosos de ello.
Hay una historia bastante interesante con respecto a la historia del cacao, que viene desde los tiempos de los mayas y las deidades que existían en ese tiempo. Pues habían unas personas mayas que tenían 2 hijos gemelos que se llamaban Hunanpuk e Ixbalanque. Ellos estaban jugando el juego de pelota maya, si usted recuerda, pues lo jugaban con la cabeza, los hombros y todo esto. Pero eran muy bulliciosos y eran guerreros también. Entonces ellos vinieron, hicieron demasiado ruido y despertaron a los señores del inframundo. Cuando ellos despiertan al inframundo, ellos quieren raptarlos para que dejen de hacer ruido, entonces los llevan hacia el inframundo. Ellos, como eran muy listos, logran escapar nuevamente, y para poderlo hacer, lo que ellos hicieron primero fue tomar la forma de un pez. Nadan por los ríos del inframundo, surgen a la tierra en la forma del cacao. Entonces los mayas, cuando cosechaban el cacao, miraban en las bellotas del cacao, que son unas frutas un poco alargadas y con ciertas curvas, en los rostros de Hunanpuk e Ixbalanque, y por eso le llamaban a esa fruta la fruta de los dioses, porque representaba a su dios Sol y el dios Luna, que cada vez que salía el sol, él los cuidaba de los señores del inframundo y así sucesivamente. Entonces, desde entonces se conoce que los mayas veneraban y respetaban mucho lo que era el cacao. Y eso es algo que se ha mantenido en el transcurso de la historia, porque sí había escuchado más o menos ese relato que tenía que ver mucho con los dioses que los mayas veneraban. Y es algo sumamente interesante porque es nuestra propia cultura. Pero en relación a los chocolates, hablando sobre el tema de los azúcares y los que no tienen azúcar, ¿cuál es la diferencia? Porque he visto en el mercado que hay chocolates que contienen y otros que no contienen. Ahí vamos a ver lo que son los porcentajes que le mencionaba también. El contenido de azúcar se va reduciendo, en la medida también va aumentando el contenido de la cobertura o del licor de cacao. Uno le dice licor, pero no es que tenga alcohol, sino que es porque se convierte a líquido, ¿verdad? Lo que es la semilla. Entonces, un chocolate a un 80% va a ser 80% de cacao y 20% de azúcar. Cuando se comienza a crear esa cultura de consumo, nosotros estamos acostumbrados a sentir más el sabor del azúcar con un posgusto, que sería lo que queda al final del consumo de lo que es el chocolate, como las barras de dulce que hemos hablado antes. En este sentido, tenemos que aprender a degustar más el chocolate. Santa Rosa, por ejemplo, es una ciudad que está muy abierta al consumo de productos de alta calidad y también ya de una cultura de consumo, ¿verdad? Como pasamos de tener tanta cafetería en Santa Rosa, con muchas variedades, y que cada vez el consumo del azúcar en el café se va reduciendo porque degustamos el sabor del café. Lo mismo pasa con el chocolate. Y decimos, pero es que el chocolate es amargo. Amargo es uno de los 5 sabores umami que podemos identificar en la boca, en la lengua. Pero también está lo dulce, también está lo salado, entre otros sabores. Pero el sabor del chocolate no es que sea amargo, es el sabor del chocolate, pero resalta un poco más lo que es el amargo. Entonces, en resumidas cuentas, la diferencia entre el chocolate de cobertura y el convencional, ¿cómo se diferenciaría? Cobertura le llamamos al producto más a granel. Cuando usted dice voy a comprar una cobertura, es porque va a comprar una libra de un chocolate que no está procesado, no está temperado todavía al 100%, y usted le va a dar otro procesamiento, ya sea para hacer barras de chocolate, barras de dulce, bombones, trufas, etc. ¿Y la relación que existe, retomando el tema de la industrialización, con el chocolate, cuál sería? Ok, el chocolate, la producción tiene tiempos bastante largos, de 12, 14, 15 horas la producción, con capacidades bastante limitadas. Cuando el chocolate primero se introduce en Europa a partir de las primeras bebidas que hacíamos los mayas, que en realidad se utilizaba más el mucílago que la semilla. El maya hacía una bebida, le colocaba achote, picantes, y esa era la bebida que se consumía. El europeo transforma la semilla, pero uno de los peores enemigos del chocolate es el agua, son los líquidos. Cuando hablamos de chocolate con leche, no nos imaginemos que entra en el licor del cacao el líquido de la leche, sino que se tiene que hacer en polvo. El chocolate se transforma en el momento que la industrialización primero de la leche para extraer y hacer la leche en polvo, y se puede agregar al chocolate. Entonces, a partir de ese momento, esta empresa podría ser muy hermana de Nestlé, que se llama Caillé, en Francia, comienza a producir lo que es el chocolate con leche, industrializa.
Por tradición en Honduras hemos estado bastante limitados con la industrialización por acceso a tecnología, financiamientos para el chocolate, que han sido una de las barreras también. Somos un país exportador de materias primas y poco realmente transformamos. Entonces, ya tenemos acceso más a la industrialización, la misma globalización nos ayuda y podríamos decir con mucho orgullo que la empresa que existe cerca de la entrada pues es la empresa transformadora de cacao, producción de chocolate más grande de Centroamérica y es la única que tiene extracción de manteca, que es uno de los procesos más complicados y que tiene de mayor valor agregado. La planta cuenta con tecnología holandesa, italiana, brasileña, lo cual le da un proceso de industrialización mucho más grande a nivel centroamericano. Y este concepto de praliné, cuando lo adopta el chocolate en la industrialización, ¿a qué se refiere? Bueno, como el chocolate se puede consumir solo, un chocolate cobertura, de las 3 variedades que hemos hablado, usted lo puede consumir solo, pero también existen muchas mezclas, como trufas, como bombones, etc. Y hablando del praliné, es una técnica también que se utiliza para, más que todo, algunas semillas. Y eso le da un valor diferenciado, valor agregado, también degusta un sabor diferente. Y el praliné se introduce porque muchos chocolates, que el consumo no es puro, sino que quieren tener una experiencia diferente, un crunch diferente, un sabor adicional al chocolate, entonces se agregan semillas como almendras en praliné para que tenga un sabor diferente o experiencias diferentes al momento de degustar el chocolate. Y hablando sobre algún país que consuma más chocolate, per cápita, ¿cuál se podría mencionar? Ok, sigue aumentando, ¿verdad? Pero deberíamos decir que tal vez Holanda, Francia, Alemania, Suecia son de los países de más alto consumo de chocolate. Yo leí hace poco una noticia sobre un chocolate que era blanco. Era importado obviamente de una empresa de Europa, pero yo no sé si era una campaña de sensibilización sobre el tema de la mujer que estaban haciendo, pero hablaba de que en su momento iban a estar creando chocolate a base de leche materna de las mujeres. Entonces, para unas personas era un dato totalmente grotesco, algo asqueroso, pero para otras personas era algo que podía apoyar a la campaña en su momento con el mensaje que querían dar a conocer, ¿verdad? Pero ¿qué tan cierto podría ser una noticia así que pueda ser que exista o es algo imposible? Pues sí, es interesante, la verdad. Creo que no había leído algo sobre ello, pero si me pongo a pensar a nivel industrial, la cantidad de leche que se debe de producir debería ser bastante. Entonces, creo que si el concepto, por mencionar algo de lo que es el consumo vegano, es todo aquello que no viene de la producción animal, pero si ahora también estamos incluyendo una producción de seres humanos, creo que sería un poco un tema bien complicado de poder manejar, incluso hasta para marketing. Sería bastante complicado, pero bueno, hoy salen muchas ideas diferentes con justificaciones, eso va a quedar a criterio, ¿verdad? Pero usted consumiría una barra de chocolate así. Tendría que estar muy enterado de la producción y todo para poder entender cómo se hizo, pero probarnos no estaría de más. Y hablando sobre el tema del chocolate en su estado, ¿originalmente se producía o se consumía líquido o sólido? No se consumía el chocolate tal cual lo conocemos ahora, ¿verdad? Los mayas producían más que todo era una bebida, utilizaban unos palitos y empezaban a moverlo generando espuma, pero hasta más adelante comenzó a industrializarse. Pero sí, originalmente se comenzó como una bebida y posteriormente ya en un chocolate sólido. Y en el siglo XVIII, creo, más o menos, que hablaba sobre la moda del chocolate. En esa parte, ¿qué podría mencionar acerca de todo el proceso que hubo, toda la industrialización también, que ya la mencionaba, pero ese boom que se podría mencionar, principalmente en el siglo XVIII? En el siglo XVIII no recuerdo bien porque creo que no estaba por ahí todavía. Pero sí, era un boom, ¿verdad? Era un boom el hecho de conocer algo que venía del nuevo continente, que venía de indígenas. Y la realeza en ese momento, tanto la de España como la de Francia, Inglaterra, querían ser los pioneros en la producción de algo totalmente novedoso. Entonces, a partir de ese momento es el boom de la producción de algo que no se conocía en Europa. Entonces, era como todo el mundo quería
los postres, y habían chefs en ese momento orientados únicamente a la producción de productos en base del cacao. Esta pregunta también va relacionada más que todo a los jóvenes o a los niños que están en la escuela, en el colegio, que los profesores siempre les preguntaban que en la edad antigua cuál era la importancia para las personas el chocolate o cuál era la importancia que se le daba al chocolate, más que todo en la edad antigua. ¿Cuál podría mencionar o cómo fue esa importancia que se le dio? Yo creo que todos hemos pasado en las escuelas donde nos han mencionado de que el cacao era como la moneda, pero más que todo era un trueque de más alto valor, ¿verdad? La semilla del cacao era la que se utilizaba como una moneda y la intercambiaban por gallinas o por maíz. Entonces, a partir de eso sabemos de que tiene una gran importancia para nosotros. Entonces, si tuviésemos todos un árbol de cacao en la casa, creo que tuviéramos bastante dinero. Ahí sí podríamos decir cosechamos dinero. Ahí sí, solamente Ahí sí. de esa manera. Y existe este término también sobre el temperado del chocolate, que va ligado también con el tema del procesamiento. En ese término, ¿qué se puede decir o a qué se refieren con eso? Sí, ese es un proceso de la industrialización del chocolate. Es bastante lento si lo hacemos artesanal. Usted está colocando el chocolate en una temperatura caliente, luego lo tiene que enfriar, luego lo calienta y lo enfría, porque es un proceso de cristalización de las micropartículas del cacao, especialmente en la manteca. Si usted no hace el proceso de temperado, cuando toma el chocolate, con el calor corporal de los dedos, se empieza a derretir. Si usted se fija, usted expone el chocolate a cierta temperatura alta y empieza a derretirse. Mientras mejor temperado esté, el chocolate empieza a tener mayor dureza. Una de las prácticas de control de calidad para un buen chocolate es, y eso para que lo podamos hacer también en un futuro, es el crack. Usted agarra la barra de chocolate y la parte y tiene que sonar crack. Si hace crack, tiene un buen temperado, es una buena calidad de chocolate, tiene manteca natural del cacao y es sobre todo ese proceso de temperado. Usted luego lo observa y puede ver la textura que tiene donde usted quebró la barra. Por eso es uno de los puntos más críticos en la producción. Antes con unos amigos comíamos unos chocobananos que fabricaban acá y eran más manteca que dulce. Bueno, dulce y manteca, porque cuando uno agarraba con los dedos, así como usted dice, se le derretía, pero en el sabor se sentía una barra de manteca prácticamente. Pero hablando sobre los tipos de chocolate, ¿cuál es este famoso chocolate rubí que le dicen y cuál es el proceso de su creación? Sí, chocolate rubí creo que es algo que es lo más novedoso que ha habido en el chocolate en los últimos años. Surge desde Barry Callebaut, que es una empresa en Holanda. Ellos comienzan con la producción y tienen una patente de no revelar todavía la receta. Exactamente no se conoce. Sí tuve la experiencia de probarlo, de degustarlo. Es como un chocolate blanco con un cierto sabor a frutos rojos. De hecho, se llama rubí porque es un chocolate rojo. Al inicio mencionábamos que existen únicamente 3 tipos de chocolate: blanco con leche y chocolate oscuro. Entonces, esta empresa, Barry, que es una de las más grandes a nivel mundial de procesamiento de cacao, está queriendo introducir este chocolate rubí, pero que todavía hay mucho escepticismo con respecto a la receta, porque no se conoce realmente cómo viene. Uno de los mitos es que están utilizando manteca de cacao únicamente de las semillas criollas que le mencionaba. Es una semilla blanca y que deja rastros de color un poco rojizo. Entonces es un poco como interesante saber de dónde viene ese sabor bastante cítrico. Por eso se asume que es de un cacao acriollado mesoamericano, que son los sabores que nosotros tenemos, pero el color es de las cosas que más llama la atención. Y la famosa frase de bean to bar que mencionan y hace referencia al chocolate, ¿qué referencia hace? Sí, bean to bar se ha conocido como esa trazabilidad que tiene el cacao. Cuando decimos bean to bar se refiere a la semilla hasta la barra. ¿Por qué se utiliza bean to bar? Porque era más que todo de los países del norte, que ellos tienen la importación de la semilla. La tendencia más novedosa es tree to bar, que es desde el árbol a la barra, que eso es lo que hacemos en Honduras. Cosechamos desde la finca y se convierte en un chocolate. Entonces no solamente traemos la semilla, sino que hacemos todo el procesamiento
desde la finca, que es lo más novedoso que existe ahora. Y hablando sobre el tema de la comercialización del chocolate ya fabricado, independientemente del tipo de chocolate que sea, todos sabemos que en el Día de los Enamorados, en el Día de San Valentín, regalan chocolates, entre otras cosas, pero el chocolate es uno de los principales productos que regalan. ¿Qué referencia hace el chocolate en este Día de San Valentín? Mire, ahí hay algo muy importante que ha sido la labor de la mercadotecnia, que ha sido el crear productos específicos para fechas especiales. Por ejemplo, si se le va a pedir matrimonio a la novia, usted sabe que le tiene que dar un anillo de diamante, porque tiene que ser algo así. De igual forma, se ha casi estandarizado que los regalos para el día de San Valentín debe de ser siempre acompañado de una caja de chocolates. Y mientras más bonito, más pomposo y más lleno de corazoncitos, que es como uno de los moldes más populares del chocolate en esa fecha, se puede transmitir. Pero sí ha sido una labor que ha tenido muchos los eventos. París tiene un evento que se conoce como la Semana del Amor. Es toda una semana cerca de las fechas de febrero, donde llegan cientos de miles de parejas a estar consumiendo los chocolates y pasarlo en la sala. Los demás países han hecho réplicas similares, donde se hace la Semana del Amor y siempre tienen ahí los chocolatitos, que es el evento orientado para el consumo de chocolate. Bueno, hay muchas personas que consideran también que, como en la época precolombina, cuando se empezaban a comercializar todo tipo de chocolate o se regalaban, lo asociaban con los dioses, que el que le regalaba un chocolate a una persona era para poderle dar alegría, para poderle dar energía más que todo, porque esas eran las reacciones o los efectos de consumir chocolate. Y también lo relacionaban el día de San Valentín con las reacciones hormonales que las personas tienen. Entonces decía el artículo que yo leía, decía que regalarle a una pareja chocolate era para que se le alborotaran las hormonas y poder tener eh, un día de los enamorados, como decía, ¿verdad? Pero en ese caso me gustaría saber, en su opinión, cuál ha sido la experiencia menos favorable que ha tenido en relación al chocolate. ¿Cuál podría decir usted que este chocolate es pésimo o por esta razón yo considero que este chocolate no sirve? Pensé que me iba a preguntar que si a mí me había hecho ese efecto con el chocolate, pero no lo íbamos a decir todavía en aire. Pero sí es conocido como un energizante natural. También hay estudios que revelan que hay una producción más grande de serotonina, lo que causa la felicidad. Muchas veces usted sabe que dice, si estás triste, cómete un chocolate. Y la verdad que sí hay un despertar también de un estadio bastante relajado al momento de consumir chocolate. Por eso los procesos de catación, a diferencia de otros como el café o el vino, chocolate no se puede estar catando todo el día porque se satura mucho de energía el cuerpo y las glándulas papilares también se saturan. Sí se utilizó mucho como un energizante natural en su momento, cuando estaban lo de las guerras, en fiestas y todo lo demás. Entonces sí hay una producción alta de energía al consumir chocolate, pero no confundamos que es una energía a partir de las cantidades de azúcar, porque no estamos hablando de una barra de dulce, sino de una barra de chocolate. Y podemos ver también que esas calorías muchas veces en los empaques, en todo eso, pues van ahí indicadas, estás comiendo de tantas calorías, etcétera. Pero hay muchas personas que consumen Coca-Cola con chocolate cuando van a hacer una actividad donde requiera mucho rendimiento. Pero eso, más que el término médico o un diagnóstico médico, tiene una reacción que sería como el aumento del azúcar en la sangre. Entonces eso provocaría una reacción similar. Bueno, yo creo que ese pecado lo hemos cometido muchos, porque cuando yo era estudiante, sí, hablando de eso, lo recuerdo, haber consumido Coca-Cola con chocolate, más que todo cuando algunos catedráticos que no tenían compasión por los alumnos y dejaban proyectos hasta de madrugada, uno lo hacía. Pero con el tiempo uno va aprendiendo que esas combinaciones no deben de hacerse y es mejor consumir. Además, a cierta edad también se vuelve más selectivo con los productos porque va comprendiendo la importancia de consumir sano. Y yo me río porque porque Roberto fue catedrático de nosotros. Bueno, hablando sobre siempre este tema del chocolate, cuando hablamos de los niños, es recomendable darle mucho chocolate porque muchos de los médicos o padres de familia dicen no le des chocolate o no le des mucho, dale poco, moderado.
Sí, recordemos que estamos hablando de chocolate que produce mucha energía y los niños son muy enérgicos. Entonces sí hay que tener cierta limitante con el chocolate. Ahora, si se le consume una barra de esas industrializadas llenas de azúcar, es totalmente no recomendado, aunque le guste mucho, pero estamos hablando de altos contenidos de azúcar, altos contenidos de grasa. Hablaba usted hace un momento de los empaques. Muchos de los productos ahora, no muchos, los productos alimenticios con altos contenidos de azúcar vienen con una etiqueta bastante grande donde dice alto contenido de azúcar, alto contenido de grasa. Entonces ahí viene mucho la responsabilidad también del padre de familia. Estamos acostumbrados a agarrar algo, ni siquiera lo leemos, como cuando compramos un equipo, empezamos a ver, a tratar de instalarlo y cuando vemos que no funciona, agarramos el instructivo. Entonces sí es importante considerar eso. La verdad es que me interesa bastante este tema. Tal vez más a futuro podamos seguirlo extendiendo más. Y nada más agradecerle por el tiempo, por haber hablado sobre este tema, que en el podcast, pues ahí vamos a dejar la descripción sobre sus redes sociales para que lo sigan. Usted es ingeniero industrial, ¿verdad? Sí, Yonan, ingeniero industrial, gracias nuevamente por la invitación, ha sido muy interesante. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos, ¿verdad? Como hondureños de tener una producción de cacao tan importante a nivel internacional y resaltarlo, ¿verdad? Y aprender a consumir. Así como hemos aprendido a consumir otros productos de mejor calidad, igual apoyar a los artesanos, a las empresas hondureñas que producen chocolate. Recientemente hubo un evento en Italia donde se participaron 4 empresas hondureñas. Era una escuela del chocolate y con un impacto bastante positivo. Entonces son las cosas buenas que debemos de resaltar. Guan.